Vamos a derivar la curva IS, ¿sí? Para derivar la curva IS tenemos que estar pensando en el mercado de bienes y lo que nosotros pensamos es que la demanda de bienes en una economía cerrada, es decir, sin sector externo, va a ser igual a Z, ¿sí? Que sería la demanda total, es igual a consumo más inversión más gasto público. O si desarrollamos el consumo, como lo habíamos hecho en videos anteriores, vamos a tener que el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir y menos T, que era el ingreso disponible, más la inversión más el gasto público. Entonces, en este momento nosotros lo que tenemos que hacer es plantear una condición de equilibrio en el mercado de bienes, y esa condición de equilibrio va a hacer que la producción sea igual a la demanda de bienes. Y de esa manera vamos a llegar, si reemplazamos Z por I, vamos a llegar que la producción era el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, ingreso disponible, más la inversión más el gasto. Y si operábamos un poquito con esta ecuación, íbamos a llegar a una ecuación que habíamos visto en algún video anterior, en donde nos quedaba el consumo autónomo más ingreso más gasto menos C1 a los impuestos. Y vamos a llamar a esta parte, la vamos a llamar gasto autónomo. Vamos a llamar gasto autónomo, ¿sí? Porque en este punto la demanda de bienes no depende de la producción y, como sabíamos, este va a ser el multiplicador. De manera que si nosotros queremos graficar esa ecuación, vamos a tomar por un lado la renta y por otro lado la demanda y la producción. Entonces vamos a trazar una recta de 45 grados, donde en esa recta de 45 grados la pendiente es igual a 1, y vamos a graficar la demanda, vamos a ponerlo como doble Z, ¿sí? En donde sí la pendiente es distinta, porque la pendiente es la propensión marginal a consumir, y por el otro lado sabíamos que esta parte, como no dependía de la producción, era lo que conocíamos como el gasto autónomo. Entonces, ¿cómo puede variar esa curva de demanda? Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si aumenta el gasto autónomo? Entonces, si aumenta el gasto autónomo, tenemos la renta, la demanda y la producción. Nuevamente esa curva de 45 grados con pendiente igual a 1, y teníamos nuestra curva de demanda de bienes, en donde teníamos un punto de equilibrio, así, en donde por supuesto la producción es igual a la renta y también es igual a la demanda. Entonces, si aumentaba ese gasto autónomo, se desplazaba hacia arriba la curva de demanda, vamos a llamarla Z, doble Z', y llegábamos a un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Donde teníamos una mayor renta, una mayor producción y por supuesto una mayor demanda. En definitiva, para explicarlo en palabras, la producción depende de la demanda, que a su vez depende de la renta y que es igual a la producción. Y entonces un aumento de la demanda, por ejemplo un aumento del gasto público, provoca un incremento de la producción y de la renta, el cual vuelve a provocar un nuevo aumento de la demanda, que provoca un aumento de la producción, y así sucesivamente. Y el resultado final que nosotros podemos observar es que un aumento de la producción mayor que el desplazamiento inicial de la demanda en una proporción igual al multiplicador. Entonces, una vez que nosotros tenemos, partiendo de ese gráfico y partiendo también de la situación en donde la inversión depende de la tasa de interés, vamos a poder derivar
la curva IS. ¿Cómo vamos a derivar la curva IS? Vamos a hacer 3 gráficos. Entonces en uno vamos a poner la inversión y la tasa de interés, es decir, esa relación negativa que existe entre la inversión y la tasa de interés. Por otro lado vamos a tener la producción y la renta, la tasa de interés y la demanda. Fíjense que compartimos en el gráfico los ejes de las X para S y la tasa de interés, digamos, de la otra relación. Entonces, lo que nosotros sabemos es que la función de inversión tenía pendiente negativa, ¿sí? En definitiva, lo que pasaba era que si aumenta la tasa de interés, se va a reducir la inversión, ¿sí? Entonces pasamos de un punto mayor de inversión, en el punto A, por ejemplo, a un punto menor en el punto B, y eso se debe a la subida de la tasa de interés. Cuando nosotros pasamos al gráfico de arriba, ¿sí? Teníamos primero la recta de 45 grados, donde la pendiente es igual a 1, y teníamos la primera curva, ¿sí? Primera curva de demanda. Entonces una subida, un aumento de la tasa de interés va a producir una reducción de la demanda, ¿sí? Que sería esta. Entonces, obviamente, en esa reducción de la demanda también va a bajar la producción o la renta. Y en definitiva, si nosotros graficamos, extendemos, digamos, esas líneas, vamos a llegar a la curva IS, que en definitiva la curva IS lo que hace es resumir los cambios en el mercado de bienes. Entonces, a modo de conclusión, un aumento de la tasa de interés, nosotros empezamos por esta gráfica, entonces un aumento de la tasa de interés va a reducir la inversión. Pasamos a la gráfica de arriba, esa reducción de la inversión va a hacer que disminuya la demanda y eso va a disminuir la renta, lo que a su vez disminuye la producción, y en definitiva ahora sí pasamos a la derivación de la curva IS, que resume los cambios en el mercado de bienes, es decir, que un aumento de la tasa de interés va a producir, en definitiva este aumento de la tasa de interés nos va a producir una disminución en la producción, algo que ya sabíamos intuitivamente a partir del gráfico de arriba, pero que se resume muy bien gráficamente en este último cuadro. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser los factores de desplazamiento de la curva IS? Nosotros teníamos una curva IS y vamos a decir que para determinado nivel de tasa de interés vamos a tener un punto de producción determinado. Entonces, si manteniéndose fija la tasa de interés, si aumenta el gasto público, por ejemplo, se reducen los impuestos, la IS se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Entonces, para ese mismo nivel de tasa de interés, vamos a tener, digamos, una producción mayor, y viceversa, si se reduce el gasto público o aumentan los impuestos, la curva IS se va a desplazar hacia la izquierda, lo que nos va a decir que esa misma tasa de interés, por efecto de la reducción del gasto público o por efecto del aumento de los impuestos, se va a reducir la producción.